Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un viernes más con la palabra de Dios y con todos vosotros. Fabián Melendi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Beatriz. Vamos adelante. Vamos aquí a por todas. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine en este programa. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Amén. Y desde luego no hay nada más santo que la palabra de Dios. Pues Fabián, estamos ya casi terminando el segundo libro de los Macabeos. Así es. Así es. Así que vamos a por ello. Nos han estado escribiendo mails, hemos estado hablando con algunos oyentes y nos dicen que nunca habían leído el libro de los Macabeos. Así que, esperamos que esto pues os esté iluminando a todos. Desde luego a nosotros nos está iluminando para sacar el mayor jugo de estos libros que al fin y al cabo forman parte del canon de la Biblia. Bueno, en el programa pasado vimos cómo Lisias, que es el ministro del rey, reúne alrededor de 80.000 hombres y marcha contra los judíos con el propósito de hacer de Jerusalén una residencia para los griegos, imponer el mismo tributo al templo que a los demás santuarios de los gentiles y poner en venta cada año el sumo sacerdocio. Es lo que diríamos ahora en el mundo en el que estamos viviendo, pues una paganización total de las costumbres cristianas. Vale, traducido a lo de ahora, exacto. Como si van contra Roma, contra la ciudad del Vaticano y quieren hacer del Vaticano pues una residencia para los paganos, imponerles un tributo, ¿no? como al resto del mundo y poner cada año en venta pues lo que es el papado, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Muy bien. Bueno. Pues Lisias, este ministro del rey, no pensaba en absoluto en el poder de Dios, claro, como todas las personas que van contra el pueblo de Israel, contra el templo de Jerusalén y contra la iglesia. No piensan en absoluto en el poder del rey, sino que piensan en el poder de ellos mismos. Y quería hacer de Jerusalén una ciudad de paganos. Pero sufre una derrota en la ciudad de Bet-Sur, que lo vimos en el programa pasado, y comprende que los hebreos eran invencibles, no por ellos mismos, porque además carecían de medios para ellos, sino porque Dios estaba con ellos. Y entonces, ante semejante hecho, envía una embajada para alcanzar un acuerdo de paz que permitiera a los judíos vivir según sus costumbres. Bueno, o sea que más actual no es posible. Más actual no es posible. De todas formas, lo que vamos a ver y lo que vemos hoy en día, ¿no? En la actualidad es que esto que yo acabo de decir, ¿no? Que dice que Lisias comprende que los hebreos eran invencibles porque Dios estaba con ellos. Bueno, lo comprenden temporalmente, pero luego vuelven otra vez al ataque. Bueno, nada más actual. Exacto. Entonces vamos a continuar con los versículos 38 al 40 del segundo libro de los Macabeos, capítulo 12. Después Judas reunió el ejército y se fue a la ciudad de Odolam. Llegado el día séptimo se purificaron según la costumbre y allí celebraron el sábado. Al día siguiente, cuando el tiempo ya urgía, fueron los compañeros de Judas a trasladar los cuerpos de los que habían caído y, acompañados de sus familiares, a colocarlos en los sepulcros de la familia. Pero debajo de las túnicas de cada uno de los muertos encontraron objetos sagrados pertenecientes a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Se hizo evidente a todos que aquellos habían caído por esta causa. Bueno, pues yo cuando estaba preparando este programa, aquí me saltó así como muy, muy fuerte la diferencia entre Judas, que
que dice aquí, llegado el día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado. O sea, entre lo que es abrir el corazón a la ley de Dios y dejarse guiar por Dios y ponerse bajo el amparo de Dios a estos soldados, que todos podemos entenderles perfectamente, porque es la lucha que tenemos, ¿no? Que entre ponernos en manos de Dios, confiar en Dios y luego, por otra parte, pues acudir a los ídolos. Es que es la lucha, ¿no? de toda una vida. Efectivamente, y además esto que vamos a empezar a ver ahora es interesantísimo, porque da la sensación de que ahora el libro entra a narrar una serie de sucesos y de eventos que el transporte inmediato a los temas fundamentales, ¿no? Lo que se llama los novissima en teología, en escatología, que es lo último, ¿no? Lo más nuevo, lo más cercano, por eso es lo novissima en latín, ¿no? Es lo más reciente, que es muerte, juicio y gloria o infierno, ¿no? Es decir, el futuro, el más allá, ¿no? Lo que nos espera a todos, en realidad. Entonces, esto que vamos a leer a partir de ahora es súper interesante. Y concretamente este hecho que estamos viendo ahora de los ídolos colgados de los cuellos de los cadáveres de los soldados, que ahora vamos a ver qué ocurre con ello, pues nos introduce en un tema fundamental, en una verdad de fe, como vamos a ver en breve, y que pertenece al depósito de la fe revelada completa, es decir, la fe católica. Y estamos refiriéndonos al purgatorio, pero ahora lo veremos. Bueno, vemos cómo rezan, cómo ofrecen sacrificios, cómo ofrecen oraciones a Dios, cómo le dan la debida sepultura y esto es, como dices, la puerta que se nos abre ante estas verdades, ante la necesidad de rezar por nuestros difuntos, de darles la sepultura como es debido y de ofrecer sufragios por ellos. Y no debemos, antes de continuar, no debemos pasar por alto este último versículo que hemos leído. Se hizo evidente a todos que aquellos habían caído por esta causa. Y esto es algo muy importante porque místicamente, cuando nosotros no ponemos nuestro corazón a los pies de Dios, es muy fácil caer, porque el demonio tiene todas las armas para acabar con nosotros y atacarnos. Efectivamente, así es. Y entonces la muerte, todos habían caído por esta causa. De hecho, el término pecado significa tropiezo. Uh-huh. Es una caída, literalmente, ¿no? Es errar el tiro. Eso significa etimológicamente el pecado. Errar el tiro, alguien que lanza una flecha, ¿no? Y se equivoca y hierra el objetivo, no da en el blanco, sino en otro sitio, pero también es escándalo, es decir, caerse, tropezar, ¿no? En el caminar. Eso es el pecado. Entonces, cuando no estás mirando al blanco auténtico, pues hierras el tiro. Tu esfuerzo es fútil, es una pérdida de tiempo. O sea, tu vida, tu existencia se desautentifica, o sea, deja de tener el sentido real de quién eres y hacia dónde te diriges, ¿no? Entonces, esto es el efecto del pecado. Uh-huh. Por desgracia, tenemos la tendencia a equivocarnos, pero en el sentido fuerte, o sea, a pecar. Pero eso es lo que ha venido a redimir, a rescatar Jesucristo, ¿no? Y por eso no se puede devaluar el mensaje. O sea, si tú bajas el nivel de la fe revelada y la intentas hacer más accesible, más sencilla, más acogible por todo el mundo, en realidad estás fomentando el escándalo, estás fomentando el tropiezo, porque eso es lo que hace la dinámica del pecado. Bueno, te lo hablando sí, para que al final no te alimente. O sea, yo creo que acabas de decir una cosa que es, vamos a ver, tú has dicho, ¿no? Que el pecado es errar en el tiro. Y el problema es que muchas veces a donde vamos, esa diana no la tenemos bien definida. Claro. Entonces, se trata tanto, o sea, si no la tenemos bien definida, al final tendremos muchas metas que no nos están sirviendo para nada. Claro. Y de ahí viene
lo que acabas de decir de pobrecito, no es para tanto, no, es que no es pobrecito, no es para tanto, es ayudar a las personas, iluminarlas con la luz de Cristo a que sepan lo que quieren y a dónde van. ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? Efectivamente. Bueno, pues estos soldados que mueren con esos ídolos bajo sus túnicas, no hay que olvidar que han muerto en batalla. O sea, no es que estuvieran por ahí tampoco, es que han muerto en batalla. Y por eso Judas va a rezar por ellos y a mandar ofrecer un sacrificio expiatorio por el pecado. Vamos a ver aquí la ecuación, que es alabanza, petición, perdón. Oración de alabanza, oración de petición, oración de perdón. Y vamos a leer los versículos 41 al 46 del capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos. Entonces todos, después de alabar los designios del Señor, juez justo, que hace manifiestas las cosas ocultas, recurrieron a la oración, pidiendo que el pecado cometido fuese completamente perdonado. El valeroso Judas exhortó a la multitud a mantenerse sin pecado, tras haber contemplado con sus ojos lo sucedido por el pecado de los que habían caído. Y haciendo una colecta entre sus hombres de hasta 2000 dracmas de plata, la envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado, obrando recta y noblemente al pensar en la resurrección. Porque si no hubiese estado convencido de que los caídos resucitarían, habría sido superfluo e inútil rezar por los muertos. Pero si pensaba en la bellísima recompensa reservada a los que se duermen piadosamente, su pensamiento era santo y devoto. Por eso hizo el sacrificio expiatorio por los difuntos, para que fueran perdonados sus pecados. Bueno, esto son unos versículos muy importantes como base de nuestra fe, de la oración por los difuntos y la petición de perdón. Hay algo aquí, dicen, recurrieron a la oración pidiendo que el pecado cometido fuese completamente perdonado. Y esto, trayéndolo aquí, a este momento, a nuestro... ¿Cuántas veces hablas con personas que te dicen, es que yo no me he perdonado, no consigo perdonarme a mí mismo, o yo no consigo perdonar a esta persona, o yo he perdonado pero no la quiero ver, o... Entonces, claro, es que el perdón es un don, y además es el mayor don que hay, ¿no? Perdón. Y como es un don, como tal, solo te lo puede dar Dios. Por lo cual, por mucho que tú intentes perdonar, si tú no rezas, si no haces lo que han dicho ellos, recurrieron a la oración. Si no recurres a la oración, nunca, jamás en tu vida vas a ser capaz de perdonar al modo de Dios. Porque es Dios el que perdona llenándote de su amor y de su perdón. Es Él, no eres tú. Entonces, es que esto lo estoy contando porque ayer estuve hablando con una persona que me decía, es que no consigo perdonar, y le digo, no te preocupes, si no lo vas a conseguir en tu vida. Es a través de la oración y es llenándote de Dios como tu corazón va a vivir, va a llenarse el perdón de Dios y lo vas a poder dar a los demás. Así es. Y además, este tema del perdón, ¿no? Rezaban para que sus pecados fuesen completamente perdonados. Bueno, aquí vemos que hay una revelación de una verdad, que es el purgatorio, pero es incipiente, y además es el Antiguo Testamento, aunque esté ya muy cercano a Cristo, pero todavía no ha llegado a la plenitud de la revelación. Entonces, cosa que sí se recoge, por ejemplo, en el Apocalipsis, ¿no? O en la carta a los Hebreos también. Pero aquí es muy importante porque de forma casi completa ya se habla de lo importantísimo, que es la oración por los difuntos, pero no para que se perdonen sus pecados, porque el perdón de los pecados que hace Dios con nosotros es personal. Es decir, nosotros no podemos pedir para que Dios perdone a otro. En el pecado se distinguen dos partes, la culpa y la pena. Nosotros, cuando pedimos por el perdón de los pecados de otros, no es por el perdón de la culpa, porque la culpa es un asunto entre cada uno de nosotros y Dios. Si nosotros nos abrimos a la gracia del perdón, entonces Dios puede perdonarnos la culpa. Pero la pena es el efecto que el pecado genera en nosotros, la incapacitación que nos genera para acoger la gloria. Y eso es lo que en el purgatorio se va redimiendo, por decirlo mal, la palabra no redimir. Se va liberando, se va purgando, se va purificando para hacernos completamente capaces de la gloria, del cielo, ¿no? Entonces, eso es la oración eficaz por los difuntos, es interceder para que esa purificación se acelere, gracias a la comunión de los santos, ¿no?
porque Dios, que podría actuar sin nosotros, quiere actuar siempre con nuestra colaboración. Entonces, esa es la eficacia de la oración por los, en este caso, los difuntos, purgantes, ¿no? Las almas del purgatorio, que se suele decir. Bien, entonces, esto para decir que es necesario, es condición sine qua non, que cada uno se abra, aunque sea de modo ínfimo, se abra a la acción de la gracia, ¿no? Por eso el purgatorio, al igual que el cielo y al igual que el infierno, realidad no creada por Dios, por cierto, el infierno, en el credo nunca decimos que Dios ha creado el infierno, Dios solo ha creado el cielo y la tierra. Bueno, pues entonces hay niveles, hay jerarquía, digamos, ¿no? Hay etapas, es que claro, es difícil ponerle nombre exacto, ¿no?, a esta realidad, que además nos supera, pero por revelación, es lo que sabemos, ¿no? Entonces, nosotros podemos pedir por aquellos que, aunque sea mínimamente, y solo Dios sabe cuál es esa realidad en cada uno de nosotros, en conciencia y al final de la vida, con todo lo que ha vivido, se abre la acción de la gracia. Bueno, pues esa persona, como se ha abierto, Dios puede entrar y redimir, es decir, perdonar. Entonces puede estar en los sustratos más bajos del purgatorio, que son casi el infierno. Pero sin embargo ese proceso solo tiene un final, que es la gloria, el cielo, ¿no? Entonces ahí sí que podemos pedir, y no solo podemos pedir, sino que es un acto que Dios quiere que hagamos. Es un acto de misericordia, ciertamente, pero es un acto que nos santifica a nosotros también, porque los purgantes no pueden rezar por ellos mismos, no pueden actuar para su propio beneficio, pero sí pueden rezar e interceder por nosotros. Y de hecho eso sí les viene bien. Claro, porque Dios es así, ¿no? Si tú actúas como Dios, que es comunión, pues entonces te vas haciendo como Él y te va la gloria, ¿no? Entonces, es muy importante rezar por los hermanos y hermanas que están purgando, porque nos interceden por nosotros, pero porque ellos mismos solos no pueden. Entonces, los santos del cielo y los santos, entre comillas, que se dice en la liturgia desde siempre la Iglesia, de la tierra, somos los que podemos interceder por los purgantes, ¿no? Los santos que están en purgación, en el purgatorio. Esto lo digo porque, como hemos perdido en muchos casos el sentido trascendente de la fe, y al final casi nos vale de excusita y confort y motivación para ser buena gente en la tierra, y bueno, cuando muramos ya veremos lo demás, ¿no? Ya, pero eso no es la fe cristiana. Entonces, de hecho, esta vida tiene sentido y es plena en función de la eternidad, ¿no? Bueno, pues es muy importante ser conscientes de la realidad del purgatorio, de que hay mucha gente que está en el purgatorio y de que, aunque nosotros deseamos el cielo, o sea, la esperanza teologal, sin embargo, es muy probable que, por la misericordia de Dios, antes de llegar a la plenitud de la gloria, tengamos que pasar por la purificación, ¿no? Y menos mal. Pero, aunque nuestro destino, nuestra esperanza es el cielo, a muchos probablemente nos espere pasar por el purgatorio, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, pues que lo tengamos presente, porque esto sí que influye en cómo vemos nuestra vida aquí. Claro, bueno, la comunión de los santos, y no solo por las almas que están en el purgatorio, que por supuesto, sino también por las que están todavía aquí, la importancia de que nuestra... puede ser un purgatorio esto, claro. Desde luego. Como decía Santa Teresa, una mala noche en una mala posada. Exacto. Pues vamos a leer lo que dice Lumen Gentium, el número 50, que dice: la Iglesia de los peregrinos desde los primeros tiempos del cristianismo tuvo perfecto conocimiento de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, y así conservó con gran piedad el recuerdo de los difuntos y ofreció sufragios por ellos, porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de sus pecados. Siempre creyó la Iglesia que los apóstoles y mártires de Cristo, por haber dado un supremo testimonio de fe y de amor con el derramamiento de su sangre, nos están íntimamente unidos. A ellos, junto con la bienaventurada Virgen María y los santos ángeles, profeso peculiar veneración e imploro piadosamente el auxilio de su intercesión. Pues ahí estamos, ofreciendo oraciones y ofreciendo todo lo que podamos por ellos. Aquí habla de 2.000 dracmas de plata. 2.000 dracmas de plata. Una dracma equivalía a un peso. Y
ofrecían este dinero porque ya aquí empezaban a creer en la resurrección. ¿Cómo? No se sabe, porque no había llegado todavía nuestro Señor Jesucristo, pero ellos ya creían en la resurrección de los muertos. Y vamos a leer también, antes de seguir, un punto del Catecismo de la Iglesia Católica, porque, como estabas diciendo antes, Fabián, nos hemos como en general, apartado un poco de todas estas verdades últimas. Y conviene volver a la doctrina de la Iglesia, porque muchas veces la gente piensa, no, hombre, si no es para tanto, no, es que vamos a sentarnos en la doctrina de la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1032, que dice: desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Exactamente. Y por esta razón última que acabamos de leer, que dice el Catecismo, se entiende que los hermanos separados, los protestantes, hayan incurrido en algunas herejías, entre otras, negar el purgatorio, ¿no? Y por eso ellos no reconocen los libros de los macabeos como canónicos, como revelación cierta, auténtica de Dios, porque, claro, tendrían que reconocer esto, ¿no? Y debido a, quizás, vamos, sin duda, los excesos y las perversiones en las prácticas que la Iglesia en el siglo XVI hacía, ¿no?, con las indulgencias y tal, pues entonces Martín Lutero se separa de la Iglesia, es un cismático y además es un hereje, ¿no? Entonces niega y tergiversa algunas verdades de la fe y, entre otras, esta, por desgracia, porque rompe el cuerpo de Cristo y confunde a muchos. Entonces, es verdad que por el escándalo que la propia Iglesia ofrecía, ¿no?, pero la respuesta no era esa, claro, porque ha conllevado muchos males. Entonces, bueno, pues es importante tener en cuenta que hay que vivir bien el bien, porque si vivimos mal el bien, pues entonces le estamos haciendo el negocio al enemigo, ¿no? Y entonces es cuando los escándalos producen que haya gente que ante lo que ve, pues entonces se justifica para hacer lo que le parece y no lo que la verdad nos muestra, que en realidad es la auténtica felicidad. Pero este mundo es así de confuso, ¿no? Nos confundimos fácilmente. Bueno, por eso la importancia de leer la vida de los santos, porque los santos se han caracterizado a lo largo de todos los siglos por amar a la Iglesia profundamente. Es como cuando tú ves que un hijo tuyo se descarrila, tú no coges y provocas un cisma y le dices, ¡hala, fuera de mi familia y fuera!, sino que tú das tu vida por tu hijo y te vuelcas para intentar que tu hijo vuelva a donde tenga que volver. Pero, o sea, eso es lo que hacen unos padres en condiciones, ¿no? Pues es lo que hacen también los santos con la Iglesia. Cuando ven que está descarriada, cuando ven actuaciones, no dicen me voy de la Iglesia, sino que entregan su vida por la Iglesia. Exacto, los santos sí, que además luego la Iglesia muchas veces pues los canonizamos, ¿no? Por ejemplo, Santa Juana de Arco, que primero la declaramos herética y la quemamos en la hoguera, pero luego la canonizamos. O San Atanasio, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, 3 veces es comulgado por 2 papas, ¿no? Bueno, y sin embargo es doctor de la Iglesia y padre de la Iglesia. Bueno, pues esto es para confusión y llamada a la conversión de muchas veces miembros de la Iglesia, incluso de la jerarquía, que bueno, por supuesto, y por descontado, claro que por ser jerarquía de la Iglesia no está garantizada la santidad y mucho menos la gloria directa, o sea, pues hay que rezar mucho. Creo que ya lo ha dejado muy claro el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿no? Bueno, y por ser laico tampoco. Entonces, bueno, pero los santos, claro, es impresionante, ¿no? La Iglesia los canoniza reconociendo, abrumada, cómo es posible que en esta persona la presencia de Cristo haya sido tan grande que incluso siendo muy fuertemente atacada, injustamente tratada por la propia Iglesia, esta persona haya traslucido una realidad pascual en ella misma que la haya llevado a amar a la Iglesia cuando la Iglesia la estaba destrozando, ¿no? Eso es una cosa incomprensible. Sí. Y no es una llamada al masoquismo, sino que la Iglesia reconoce un misterio mayor en cómo esa persona ha podido amar en medio de la injusticia tan grande que han vivido muchos santos, ¿no?, por parte de la Iglesia. Claro, los cismáticos y los herejes
no traslucen la Pascua de Cristo, No. traslucen la soberbia equivalente a los que injustamente dentro de la Iglesia los maltratan, es decir, la soberbia de Lucifer. Dios lo reprenda. Entonces, pues ahí está el juego, Ahí está. y ahí es donde todos estamos en el campo de juego, ¿eh? Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Bueno, la verdad es que estamos con el segundo libro de los Macabeos y estábamos hablando de los sacrificios por los difuntos. Y vamos a continuar ahora con el segundo ataque de Lisias. Lisias era el ministro del rey. El segundo ataque de Lisias y la muerte de Melenao, que recordad que era un sumo sacerdote. Los versículos 1, vamos a leer los versículos 1 al 9 del capítulo 13 del segundo libro de los Macabeos. El año 149 llegó a los hombres de Judas la noticia de que Antíoco Eupator avanzaba con muchísima gente contra Judea, y que con él venía Lisias, su tutor y encargado del gobierno, conduciendo cada uno una fuerza griega de 110.000 hombres de infantería, 5.300 de caballería, 22 elefantes y 300 carros armados con hoces. A estos se les había unido también Menelao, que aconsejaba con mucha astucia a Antíoco no para la salvación de la patria, sino pensando ser restablecido en el poder. Pero el rey de reyes excitó la ira de Antíoco contra aquel impío, y después de que Lisias sugiriera que aquel era el causante de todos los males, ordenó que lo condujeran a Berea y le dieran muerte según las costumbres del lugar. Hay allí una torre de 50 codos llena de ceniza, con un mecanismo giratorio que hace que desde cualquier parte caiga uno a la ceniza. Al culpable de sacrilegio o de otros delitos muy notorios, todos lo empujan hacia allí para su muerte. De este modo, le tocó morir al transgresor de la ley, Menelao, sin obtener enterramiento. Entonces, fue del todo justo que el que había cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y cenizas eran santos, encontrara la muerte en la ceniza. El rey avanzaba albergando sentimientos bárbaros y dispuesto a hacer probar a los judíos cosas peores que las que habían sucedido en tiempos de su padre. Pues el año 149 del que nos habla el texto corresponde al 164 a.C. Según el primer libro de los Macabeos, la causa del ataque del rey fue que Judas había sitiado la ciudadela donde estaba la guarnición siria de Jerusalén. Pero el autor de 2 Macabeos se fija sobre todo en la traición del sumo sacerdote Menelao y deja entender que el partido progriego seguía teniendo fuerza y que, como ya había ocurrido antes, algunos de los mismos judíos eran la causa de los males, que volvemos a lo de siempre, o sea que no todo es el enemigo de fuera, sino que somos nosotros mismos. O sea, aquí lo que sufría el pueblo de Israel no solo era el ataque de Antíoco Eupator, que era malvado, no solo era el ataque de Lisias, que era su tutor y que era el encargado del gobierno y que en este caso atacaba de la mano del rey, sino que era el ataque desde dentro, desde dentro, el ataque de Menelao, que era sumo sacerdote y que se supone que era de ellos, se supone, y que lo que quería era paganizar la ciudad de Jerusalén, la cultura de Jerusalén, la religión de Jerusalén y a todo el pueblo de Israel. Y esto ocurre también hoy en nuestra Iglesia, porque muchas veces nos equivocamos y decimos, qué mal está la Iglesia. Bueno, la Iglesia no está mal porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, eso es la Iglesia. Por eso los santos, comentábamos antes, que siempre han amado a la Iglesia y han dado su vida por la Iglesia, porque entienden lo que es la Iglesia. Y ahora, dentro del cuerpo místico de Cristo estamos todos nosotros. Por supuesto, todos bajo los efectos de la concupiscencia, del pecado original. Pero, sin embargo, y contemporáneamente hay personas que dentro de la Iglesia luchan contra ellos mismos, contra sus propios pecados y para que la Iglesia sea santa,
Y hay otras que lo que quieren es cambiar la Iglesia. Entonces, no es que la Iglesia esté mal, es que los que quieren cambiar la Iglesia, los que no hacen más que criticar a la Iglesia, los que no hacen más que criticar todo, al final hace mucho ruido, porque los otros están rezando y adorando al Santísimo y ofreciendo su vida a Dios. Sí, entonces, una vez más, nos toca elegir a cada uno. ¿Dónde estamos? ¿En proceso de conversión o en proceso de autojustificación, ¿no? Exacto, esto es lo que estás planteando. El tema también, aquí es muy llamativo que a partir de este capítulo, el segundo libro de los Macabeos empieza a referirse a Dios con expresiones maravillosas. Por ejemplo, acabamos de leer en el versículo 4, el Rey de Reyes. Pero el Rey de Reyes excitó la ira de Antíoco, el Rey de Reyes. Y luego vamos a leer más cosas, ¿no? El Creador del mundo, o el Señor que salva, o, en fin, vamos a empezar a ver un montón de títulos que el autor de este segundo libro atribuye a Dios, y eso es maravilloso, porque es como estar en un proceso de alabanza, ¿no? Mientras te está contando lo que está pasando, el autor alaba a Dios, dándole estos títulos, ¿no? Y es así porque, como decíamos, estamos metiéndonos en una parte del libro en el que las verdades del definitivas, las verdades del más allá, lo más nuevo, los novísima, pues entonces están saltando a la vista. Entonces, en el cielo está, por antonomasia, la alabanza. El cielo es la alabanza. Eso tiene que ser una cosa espectacular. Vamos, hay que llegar allí porque tiene que ser tremendo eso. Pero resulta que habla también del fuego. Hemos hablado del fuego y las cenizas. Eran santos. ¿De qué? Del altar. Porque en el templo de Jerusalén los sacrificios eran a través del fuego. Se ofrecían a Dios sacrificios de animales que se quemaban, ¿no?, sobre el altar. Entonces, y además se usaba incienso alrededor del altar que también se quemaba en ascuas, ¿no? Esas son las cenizas de las que habla este texto. Por eso tirar a uno desde una torre a que caiga en medio de ceniza lo mataba. Pues la ceniza no es la ceniza en polvo, gris pálida, fresca, que a veces asociamos a la ceniza. La ceniza es estas ascuas al rojo vivo que sirven para quemar incienso y sacrificar animales, que obviamente queman. Entonces era una muerte lenta y muy dolorosa, porque era que te ibas muriendo de quemaduras, ¿no? Y no podías salir de allí. O sea, era una muerte cruel, hecha a posta, para castigar al que había delinquido, ¿no? Y esa es la muerte que sufre este personaje. Pero es importante porque en otros momentos también de la Biblia y del Apocalipsis se habla del fuego, como algo, un atributo de Dios. Por ejemplo, en el Pentecostés, lenguas de fuego, ¿no? O Elías, que pide que Dios mande fuego, o la torre de fuego, ¿no?, la columna de fuego que iluminaba de noche al pueblo por el desierto. O sea, es Dios, un símbolo de la presencia divina y de la acción de Dios. Pero también tenemos asociado el fuego al infierno, a la gehenna del fuego, ¿no?, que dice también la Escritura. ¿Por qué? Pues como dice algún padre de la Iglesia, un padre griego, porque en realidad todo depende del punto de vista con que se mire. Es decir, que la realidad última es Dios. Ahora bien, o tú te abres y por tanto entras en el cielo, o tú te niegas y por tanto entras en el infierno. Pero solo queda Dios. Te aceptas la comunión con Él, que no la fusión, por cierto, que eso es un lenguaje de nueva era, falso y confuso y confundidor, sino no, la comunión. Tú nunca dejarás de ser tú. Lo que pasa es que serás plenamente tú cuando estés en comunión, participando del todo de la vida de Dios a través de Cristo, ¿no?, de la humanidad de Cristo, llena del Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Eso es el cielo. Entonces, por eso solo habrá alabanza, qué maravilla. Y entonces resulta que es el cielo, tú te abres al fuego de Dios. Y el fuego te purifica. Claro, te purifica y te plenifica. Te da su calor, que es la vida, y su luz, que es la verdad y la bondad. Entonces, eso es el cielo. Ahora, si tú te niegas, es la muerte a cenizas, a ascuas, al rojo vivo de este personaje. Una muerte cruel, lenta, que te va retorciendo por dentro, cada vez peor, etc. Eso es el infierno. Pues tú estás hecho para la unión con Dios y no quieres. Entonces te autocondenas porque Dios crea para siempre. Dios no crea un poquito, crea para siempre, para unirte a la eternidad con Él, ¿no? Entonces tú te niegas, bueno, pues el efecto de que tú existas te lo cargas tú.
Entonces, en vez de llegar a tu destino, yerras el tiro, pecado, te caes, escándalo, pecado, y no culminas. ¿Para qué estás hecho? ¿Para quién eres? ¿Quién eres tú? Sino que lo impides tú mismo. Te autoimpides ser quien eres, a lo que estás llamado a ser, ¿no? Y eso es el infierno. Pero no porque sea un lugar distinto del cielo, sino porque solo va a quedar Dios. Y o te unes a Él y dejas que te una a Él, o lo rechazas y te autocondenas al castigo eterno de no poder unirte a Él y cumplir tu destino, para lo que estás hecho. Entonces, visto así, que es como lo ven los padres de la Iglesia, cambia la cosa, ¿eh? Hombre, claro. Claro que sí. Y yo quiero aquí leer un punto del Catecismo Romano que dice, hablando del fuego y de las cenizas, que eran santos, la Iglesia se llama santa por estar consagrada y dedicada a Dios, porque de este modo también las demás cosas, aunque sean corporales, acostumbran a llamarse santas después que ya se desestimaron al culto. Se destinaron. Perdón, después de que ya se destinaron al culto divino. De esta suerte eran en la ley antigua los vasos, los vestidos y altares, y aún los primogénitos que se dedicaban al Altísimo Dios fueron llamados santos. Quería leer este punto porque todos los bautizados somos santos. Santo es aquello que está consagrado y dedicado a Dios. Por eso esas cosas de y es que fulanito va de santo. No va de nada. Es que si está bautizado es santo. Otra cosa es que actúe santamente. Pero santos somos todas aquellas personas que a través del bautismo hemos sido consagradas a Dios. Así es. Y por eso nuestro destino es el cielo. Efectivamente. Bueno, pues vamos a continuar con los versículos 10 al 13 del capítulo 13 del segundo libro de los Macabeos. Cuando se enteró de esto, Judas ordenó al pueblo que invocase día y noche al Señor, para que, como otras veces, también ahora ayudase a los que estaban a punto de ser privados de la ley, de la patria y del lugar santo, y para que no permitiera que el pueblo, que había comenzado a respirar hacía muy poco tiempo, cayera en manos de los infames gentiles. Todos lo hicieron al unísono, y durante 3 días suplicaron ininterrumpidamente al Señor misericordioso, con gemidos, ayunos y postraciones. Después Judas les exhortó y les mandó que estuviesen preparados. Reuniéndose a solas con los ancianos, decidió que debían salir y resolver las cosas con la ayuda de Dios, antes de que el ejército del rey invadiera Judea y se hicieran dueños de la ciudad. Bueno, pues es que esto es pues la eficacia de la oración. Judas ordena al pueblo que invoque día y noche al Señor para que, como otras veces, también ahora ayudase a los que estaban a punto de ser privados de la ley, de la patria y del lugar santo. Y esto es lo que los cristianos deberíamos hacer hoy en día, reunirnos, invocar con ayuno, penitencia y oración. Exacto, y postraciones, dice aquí. Y esto, nuestros hermanos orientales, tanto los católicos como los ortodoxos, lo conservan. Nosotros en los latinos, los occidentales, somos más parcos, ¿no? Y más simples y más racionalistas también. Y hemos perdido mucho de esta riqueza que viene de la Iglesia de Jerusalén, desde el principio de la Iglesia, ¿no? Y de hecho en la liturgia oriental se dice muchas veces, una y otra vez, invocamos de día y de noche la misericordia del Señor por... O sea, y esta es una expresión que se saca de este libro y se repite mucho en la liturgia oriental, ¿no? ¿Y por qué pedimos? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Pedimos para que no sea nadie privado de la ley, de la patria y del lugar santo, o sea, del cielo. Ese es el poder que la Iglesia tiene también en la tierra, ¿no? De pedir para que todo el mundo pueda llegar a gozar del cielo. Esto es importantísimo, importantísimo. Y para ser evitada la influencia, la conquista por parte de los infames gentiles, es decir, de los espíritus impuros que nos llevan al pecado, ¿no? Para que no pueda penetrar en la Iglesia y no tenga fuerza en el mundo el poder de los demonios que nos tientan para nuestra perdición eterna. Esto es una misión explícitamente de la Iglesia. Y no la tiene otra gente. Y de ahí la importancia de vivir la Santa Misa, de participar en la celebración de la Eucaristía, y yo, o sea, sinceramente lo digo, diariamente, y de estar en gracia y de vivir los sacramentos. Claro, por eso somos un pueblo sacerdotal. Esto es ser pueblo sacerdotal.
Claro. Entonces, yo recuerdo, bueno, no sé, a veces que me acuerdo ahora, ¿no? Que viene un miércoles santo o viene una que no es precepto, pero que ves la iglesia llena y te dice la gente, qué maravilla, estaba la iglesia a rebosar el día del miércoles santo. Y yo pienso, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero pienso, pues qué tristeza, porque eso quiere decir que si estaba a rebosar, esas personas van a misa los domingos, pero no van todos los días, porque podría estar igual a rebosar todos los días. Bueno, también es verdad que no sabemos las condiciones de la vida de la gente. Entonces, tú estás refiriéndote probablemente a la gente que pudiendo hacerlo no lo hace. Hombre, claro. Pero mucha gente no puede, ni siquiera el domingo. Me estoy refiriendo a la gente que pudiendo hacer. Claro. Por supuesto. Entonces, qué maravilla que ante los 3 días más importantes del año del Triduo Pascual, la gente haga el esfuerzo, quizás, de poder ir a celebrar la Santa Misa el miércoles santo. Y por eso alegrémonos de los que dicen qué maravilla. Y exhortemos a los que pueden y no lo hacen a que vayan. A que lo hagan. Venga, vamos a seguir con los versículos 14 al 17 del capítulo 13 del segundo libro de los Macabeos. Después de dejar la resolución al Creador del mundo y exhortar a los suyos a luchar noblemente hasta la muerte por las leyes, el templo, la ciudad, la patria y la ciudadanía, puso el campamento en Modín. Dio a los que lo rodeaban la contraseña, victoria de Dios, y con los jóvenes considerados como los mejores, se lanzó de noche contra el recinto de la tienda real y mató a 2000 hombres, y también atravesó al mayor de los elefantes al tiempo que al hombre que estaba en la caseta. Por último llenaron el recinto de terror y confusión, y se fueron con buen éxito. Al despuntar el día ya se había hecho todo esto, gracias a la ayuda del Señor que le había sido otorgada. Bueno, me encanta esto que dice aquí, dio a los que le rodeaban la contraseña victoria de Dios. Sí, sí. Que debía ser la contraseña de todos los cristianos. Totalmente. Victoria de Dios. Sí. Así es. Es precioso, ¿eh? Sí. Victoria de Dios. Bueno, pues como estamos llegando al final del programa, si te parece, vamos a acabar estos versículos que nos hablan ya de la retirada del rey y del nuevo acuerdo de paz, porque el pueblo de Israel ha vencido con la ayuda de Dios. Versículos 18 al 22. El rey, después de haber experimentado la valentía de los judíos, intentó atacar las posiciones sistemáticamente. Marchó contra Bet-sur, fortaleza judía bien protegida, pero fue rechazado. Atacó de nuevo, pero fue derrotado. Judas enviaba a los de dentro todo lo necesario. Desde las filas judías Rodoco reveló los secretos a los enemigos. Se le buscó, fue detenido y encarcelado. El rey volvió a hablar con los de Bet-sur, le extendió la mano derecha, aceptó la de ellos y se alejó. Atacó a los compañeros de Judas, pero resultó derrotado. Es que me encanta porque el rey que claro, obviamente aquí se refiere, o sea, es el enemigo, al enemigo, ¿no? Y al enemigo, por supuesto, que mayor enemigo que el demonio, ¿no? Entonces, como una táctica y otra táctica y otra táctica, y luego se intenta ganar a los de dentro y luego tal, pero mientras el pueblo de Dios se mantiene rezando, el enemigo no vence. Porque Judas enviaba a los de dentro todo lo necesario. La gracia siempre... Exacto. Efectivamente. Y terminamos ya con los versículos 23 al 26 del capítulo 13 del segundo libro de los Macabeos. Entonces se enteró de que Filipo, al que había dejado al frente de las tareas de gobierno, se había rebelado en Antioquía y quedó desconcertado. Así que convocó a los judíos, se sometió y prestó juramento sobre todo lo que era justo. Se reconcilió y ofreció un sacrificio. Honró el templo y mostró benevolencia hacia el santuario. Recibió al Macabeo y dejó a Hegemónidas como estratega desde Ptolemaida hasta la región de los Gerenos. Llegó a Ptolemaida, pero los habitantes de Ptolemaida estaban descontentos de aquellos acuerdos, pues se habían irritado por ellos y querían dejar los pactos sin efecto. Lisias subió a la tribuna, se defendió convenientemente, los convenció, los calmó y partió hacia Antioquía. Así se desarrolló lo referente a la llegada y retirada del rey. Bueno, pues si comparamos este pasaje con el primer libro de los Macabeos, pues vemos que la victoria de Judas aquí está un poco magnificada y que la verdadera causa de que el rey pactara con los judíos y se retirara
de Bet-Sur fue la rebelión de Filipo en Antioquía. Pero el autor sagrado quiere darle esa preeminencia, ese protagonismo a Dios, porque sabe leer los hechos y sabe que la victoria es siempre de Dios. Uno puede pensar, bueno, pues ¿para qué todas estas luchas si al final va a vencer Dios? ¿Para qué tenemos que pasar por todo esto? ¿Por qué tenemos que pasar por todos estos infiernos si al final la victoria es de Dios? Bueno, pues porque en todas estas luchas nosotros somos purificados. Dios utiliza todas las luchas por las que tenemos que pasar para ir purificando nuestro corazón y para hacernos capaces de acoger de esa victoria, la gracia y el amor de Dios. Judas queda como gobernador de Judea con la autoridad reconocida por el rey. Los judíos pueden practicar su religión con libertad y a este momento correspondería la carta del rey a Lisias, que se recoge en el capítulo 11, en los versículos 22 al 26, que ya leímos en su día. O sea, que parte de lo que el rey concedía ya lo habían conseguido antes los judíos. Pero es una forma muy bonita de exponer los hechos y de ponerlo todo en orden. Y una llamada a la esperanza de saber que estamos del lado del vencedor, que Dios vence siempre y que los momentos, las luchas que tenemos nosotros que pasar, pues a Él les sirven, como dice San Pablo, para el bien, para purificarnos y para santificarnos. Amén. Bueno, pues con esto, Fabián, si te parece, vamos a terminar este programa. Estaremos de nuevo, bueno, primero agradecemos a nuestros oyentes haber permanecido con nosotros. Estaremos de nuevo dentro de 15 días. Podéis escribirnos por mail a latierraprometida@radiomaria.es. Pedir los programas en Radio María en el teléfono 91 822 8010 o a través de la página web www.radiomaria.es. También podéis escuchar los programas en el blog latierraprometida.es, todo junto en minúscula, y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Así concluye La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.